dejamos planteada una pregunta bastante interesante, y esto en realidad la pregunta surgió hace varios días, pero se volvió a revivir la pregunta después que vimos esta evaluación del 100% de los organismos estatales. Y dijimos, bueno, ¿cuándo perdieron la vergüenza, por último? Y empezamos a hacer un resumen, Fernando, ¿te acuerdas de las situaciones y cómo esta dinámica ha ido pasando en distintas etapas hasta quizás llegar a esta última etapa cuando vengan las elecciones en noviembre? Después voy a ir diciéndote alguna frase en esta última etapa donde la presidenta no escatima en comentarios aludiendo a decisiones de otro organismo que son independientes del Ejecutivo. Sí, las 4 estaciones de Vivaldi podríamos usarlas acá para ilustrar los estados anímicos por los que ha pasado el régimen que nos gobierna, o sea, la coalición política con su personal en el Congreso y la gente que está en las reparticiones del Estado y la moneda. Llegaron con entusiasmo y con arrogancia. Ustedes recordarán, ellos venían a salvar el país. ¿Qué digo país? La galaxia. Venían con una serie de un recetario en educación y en todo lo demás, que todo el mundo, con la ingenuidad natural de nuestro pueblo, siempre tan inteligente, aplaudió y acogió. Acuérdense ustedes cuando desfilaban los niñitos haciendo sus salagardas así creativas, con las niñitas haciendo unos pasos de danza, todo el mundo adulto, feliz y entusiasmado. Fue el periodo del entusiasmo, fue el periodo de eso que Mao Zedong llamaba que florezcan todas las flores, como el desierto florido. Ese fue el momento inaugural del régimen. La arrogancia de los que creen saberlo todo y que vienen a salvar todos los problemas, y el entusiasmo que está asociado a las cosas que se inician cuando todavía no aparecen los problemas. Después hubo una segunda fase, llamémosla el primer otoño. ¿De transición? El primer otoño. Claro. Fue cuando empezaron a aparecer los problemas, cuando empezó a verse que no era tan sencillo esto de las reformas educacionales, que las cosas no caminaban bien, que muchos padres y apoderados no estaban en sintonía con lo que el gobierno pretendía hacer. Cuando la primera reforma tributaria del genio Arenas demostró que era un desastre, que no la entendía ni el propio Arenas. Entonces ahí hubo un momento de desconcierto, como alguien que se ha creído siempre que sabe algo y de repente lo pasan al pizarrón y se da cuenta que no tiene idea. Es como en esos sueños espantosos en que te han pasado al pizarrón y no sabes de qué se trata lo que tienes que responder. Y hubo un desconcierto que se manifestó en ese periodo con ciertas actitudes y frases de, por ejemplo, el señor Andrade, que era el hombre que más salía a hablar y a soltar sarcasmo, tratando de ponerle una venda alrededor de esto. La tercera etapa, este desconcierto fue aumentando. Súmale las encuestas. Sí, bueno, las encuestas empiezan a manifestar entonces que la gente realmente no estaba con esta agenda revolucionaria y gloriosa. Y viene la tercera etapa, que yo creo que la inauguró el señor ministro Fernández cuando en una entrevista, no sé quién se la hizo, no tengo idea, en una entrevista lo ponen lo arrinconan un poco con una pregunta sobre un tema, y la respuesta de Fernández fue ¿y qué juez, digamos? Y esa actitud inauguró el caradurismo, o sea, la actitud de quien es como el porro oficial de un curso, ¿no? Que ya no se avergüenza cuando lo pasan al pizarrón y demuestra que es un torpe que no sabe ni siquiera tomar la tiza, sino que se pone chorita a las pampas, saca una sonrisa ganadora. El caradurismo, el cararrajismo también lo inauguró el del señor Fernández. Y estamos en la cuarta etapa. La cuarta etapa es la desesperación de ver que tienen una probabilidad por lo menos del 30 o 40% de perder el gobierno. Eso ya es bastante para asustar a cualquiera. La desesperación unida a la determinación de hacer lo que sea, y ahí va a dar algunos ejemplos, Nicole, lo que sea, para mantener este proyecto, para mantener, ¿cómo lo llaman?, el legado de la señora Bachelet. Bien, tenemos varias frases que hacen ver que ya no importa respetar la institucionalidad, no importa mantener ciertas quizá respeto por el orden. Y en este caso nos vamos a referir, y me voy a referir puntualmente a las frases que hacen ver a la presidenta y al Ejecutivo involucrándose en todo prácticamente. Con respecto, por ejemplo, al posible asesinato del expresidente Frei Montalva. Ella dice, la justicia está llegando por fin a quienes asesinaron al presidente. No está además constatado ni resuelto que haya sido asesinado, se está investigando. Pero ella dice, por fin está llegando la justicia. A esto le vamos a sumar la contratación de gente que ya lo hablamos, la transición de gente de honorario a contrata en el Estado.
Bachelet además desestimó los mismos números de sus ministerios cuando le preguntan con respecto al impacto que podría tener la reforma previsional y desestima y dice no creo. No es serio. No es serio. Tampoco alcanzó a leer la prensa, no le importa. Llamó al Tribunal Constitucional a escuchar a la mayoría. Como el Tribunal Constitucional le dio pase, le dio el vamos a la ley de despenalización del aborto, entonces ahora el Tribunal Constitucional sí funciona porque escuchó a la mayoría. Y luego, con respecto, por ejemplo, a algo menor, y con esto termino con la frase, con respecto al pase para el adulto mayor, que si bien mucho lo podemos aplaudir, resulta que la ministra de Transporte dice que hay que evaluarlo porque esto tiene un costo y no estaba pensado así. Y pasando por alto, hay una gerencia en el metro, hay un directorio en el metro, pasando por alto todas esas quizás jerarquías, no sé si llamarlo jerarquía, pero todas esas estamentos que tiene el metro para poder decidir políticas. La presidenta sale a decir, no, el adulto mayor va a tener viaje ilimitado con tarifa rebajada, y todos quedaron plop. Mira, ayer leí una columna y esto me parece interesante. No dejes que la verdad arruine una buena historia, escribió ayer un columnista describiendo lo que muchos periodistas antiguos decían. Me parece que esto engloba un poco lo que ellos están haciendo. Esta es la historia que quieren contar. O sea, no dejes que la verdad eche a perder una reelección. Esa sería la traducción, y eso es lo que tenemos ahora, el cagaurismo y la determinación de hacer lo que sea necesario. Y cuando digo lo que sea necesario, me llega a asustar, porque algunas de esas cosas necesarias para ganar podrían ser bastante graves y primera vez vistas en Chile. Y con eso terminamos el programa. Los esperamos mañana a las 10 con Nicole Rodríguez.